Bien, continuamos. Ahora es el turno del Mundial del 62. El 10 de junio de 1956, el comité de la FIFA se reunió en Lisboa, Portugal, con el fin de elegir la sede de la Copa del 62. Debido a las quejas de los países del continente americano por no respetar la alternancia de sedes, los directivos de la FIFA, con el fin de evitar un nuevo boicot, decidieron llevar el torneo al continente. Las sedes a elegir eran en ese entonces, Argentina y Chile, y si bien Argentina contaba con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el torneo, los miembros que representaban la candidatura de Chile, Carlos Ditborn, presidente de la federación de su país y también de la Conmebol, y Juan Pinto Durán, un dirigente deportivo, lograron ganarse la confianza del comité de la FIFA, por lo que Chile fue elegida sede de la 7ª Copa del Mundo. Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Según la leyenda, esta fue la frase que dijo Ditborn al final de su presentación, y que convenció a los miembros del comité que se encontraban ahí. Dicha frase llegó a aparecer en el marcador de un estadio durante el transcurso de la Copa. A pesar de todo, tanto Ditborn como Durán fallecieron antes del inicio del torneo. El primero murió 32 días antes del comienzo de la Copa debido a una pancreatitis aguda, y el segundo murió en 1957 en un accidente de tránsito. Número 100. Originalmente, la idea era que el torneo se disputara en 8 sedes alrededor del país, pero debido al terremoto de Valdivia, ocurrido el 22 de mayo de 1960, o sea 2 años antes, se tuvo que realizar varios cambios, quedándose como sedes, Arica, Santiago, Viña del Mar y Rancagua. Este cambio convirtió a Chile 62 en el segundo mundial con la menor cantidad de sedes disponibles, después de Uruguay. Número 101. La cantidad de selecciones inscritas fue superior a la del torneo anterior, llegando a las 57. Número 102. Fue el primer mundial en contar con una canción oficial, en este caso, la banda chilena Los Ramblers, con el tema compuesto por ellos llamado, El Rock del Mundial. Dicen las malas lenguas que la canción es un plagio del rock de la cárcel de Elvis, pero no encontré pruebas que sustenten esto último. Número 103. El trompetista estadounidense Louis Armstrong, fue uno de los famosos que asistieron al torneo, y hasta dio unos conciertos en Chile. Hay rumores que dicen que su llegada al país justamente durante el torneo, se debió a que el gobierno de Estados Unidos quería opacar al ballet Bolshoi, que había viajado junto al plantel soviético. Número 104. El balón oficial del torneo, fue hecho en Chile, y se llamaba Crack MR. Número 105. Pelé, al que se le adjudica haber ganado 3 mundiales, en este, solo jugó un partido, ya que se lesionó contra Checoslovaquia en la fase de grupos. Sin embargo, debido a esto, Garrincha tomó más protagonismo terminando como uno de los goleadores y estrellas del torneo, aunque actualmente no se lo menciona mucho. Número 106. Durante el partido de fase de grupos entre Yugoslavia y la Unión Soviética, el jugador yugoslavo, Muhamed Muji, en una jugada fractura al jugador soviético, Eduard Dubinsky, lo que a la larga, le provocó la muerte. Si bien Dubinsky pudo volver a la actividad deportiva luego de unos meses, la herida no sanó bien, y murió en 1969 a causa de un sarcoma, no sin antes haber perdido la pierna izquierda en 1968. Tenía 34 años. Número 107. En el partido de México contra Checoslovaquia por la fase de grupos, el jugador checoslovaco, Václav Mátek, marcó el gol más rápido del torneo, a los 15 segundos de iniciado el partido, récord que duraría hasta el 2002. Número 108. La selección uruguaya que participó en el torneo tuvo la peculiaridad de no usar el número 13 en sus camisetas por motivos supersticiosos. Igual, de mucho no les sirvió, ya que se fueron en fase de grupos. Número 109. Durante el partido de la fase de grupos entre la Unión Soviética y Colombia, se dio el primer gol olímpico del torneo, siendo marcado por el jugador colombiano Marcos Gol. Número 110. En ese mismo partido ocurrió otro hecho insólito, y es que la Unión Soviética ganaba con soltura el encuentro, pero durante el segundo tiempo el equipo colombiano se recuperó, terminando el marcador en un 4-4. Hay 2 leyendas con respecto a esto. La primera, dice que con el marcador en contra, los jugadores colombianos le preguntaron a su entrenador, el argentino Adolfo Pedernera, qué debían hacer, y él simplemente respondió, diviértanse. Esto motivó a los jugadores y pudieron llegar al empate. La otra leyenda dice que el árbitro del encuentro, el brasileño João Excel Filo, hizo todo lo posible para favorecer a los colombianos y perjudicar a los soviéticos.
El motivo, pues, Filo según dicen, era descendiente de húngaros, y esta fue su venganza por la invasión soviética del 56, hecho del que hablamos en la parte 2 por cierto. Esto está respaldado en una entrevista que le hicieron años después en la que dijo y cito textualmente: "Yo empaté aquel partido. Soy descendiente de húngaros y odio a los rusos desde la invasión soviética a Hungría en 1956". Número 111. La Batalla de Santiago, fue el nombre que se le dio al partido entre Chile e Italia, durante la fase de grupos y es considerado uno de los más violentos en la historia de la competición. ¿Pero qué pasó exactamente? Pues, todo empezó cuando dos periodistas italianos, Antonio Ghirelli y Corrado Pizzinelli, escribieron una nota para el diario Il Resto del Carlino de Bolonia, durante su estadía en Chile. La nota, entre otras cosas, decía que Chile era un país afligido por males como la desnutrición, la prostitución, el analfabetismo, el alcoholismo y la miseria, además de catalogar a Santiago como su mayor exponente. Obviamente, cuando en Chile rebotó la información, la reacción del público fue de bastante rechazo, y la tensión empezó a aumentar días antes del partido. Asimismo, los chilenos no se quedaron atrás, y contraatacaron. En una nota del diario chileno, Las Últimas Noticias, describían a los italianos como fascistas, mafiosos, hipersexualizados y drogadictos. Todo esto llevó a que el día del partido se convirtiera en un festival de faltas, insultos, y muchos golpes a tal punto, de que los carabineros tuvieron que actuar. A pesar de todo, el encuentro se pudo jugar, y Chile terminó ganando 2-0. Número 112. La selección de España que participó en esta edición tuvo la peculiaridad de contar con 4 jugadores nacionalizados, siendo estos: Alfredo Di Stéfano, Eulogio Martínez, Ferenc Puskás, y José Santamaría. Número 113. Alfredo Di Stéfano, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, solo participó en un mundial, este mismo, y ni siquiera tuvo minutos en cancha, ya que se había lesionado semanas antes en un partido de entrenamiento. Número 114. Uno de los momentos más divertidos de la Copa, ocurrió durante el partido de cuartos de final entre Brasil e Inglaterra, cuando un perro se metió a la cancha dejando de lado a varios jugadores brasileños, en especial a Garrincha, hasta que pudo ser capturado por el jugador inglés, Jimmy Greaves, de una forma un tanto peculiar. Número 115. En el partido de semifinales entre Checoslovaquia y Yugoslavia, el jugador checo Jan Popluar, al intentar despejar la pelota, accidentalmente rompió la red del arco, y no quedó de otra que atarla lo mejor posible. Número 116. En la semifinal entre Brasil y Chile, un hecho muy extraño ocurrió. Garrincha, una de las figuras de Brasil, se fue expulsado del partido por insultar al árbitro. Lo raro de esto, es que al haber sido expulsado en esta instancia, no debía jugar el partido de la final, cosa que sí hizo, gracias a un indulto de la FIFA, dado a que era una de las figuras del torneo. Número 117. Fue el único mundial en contar con 6 goleadores, los cuales fueron Florian Albert, Garrincha, Baba, Leonel Sánchez, Valentín Ivanov, y Drazan Jerkovic, cada uno con 4 tantos. Anteriormente, la mayor cantidad de goleadores en un único torneo había sido 3, en Italia en 1934. Número 118. La selección de Brasil fue la última en ganar 2 copas de forma consecutiva. Número 119. Bulgaria fue el equipo con la menor cantidad de goles marcados en el torneo, con solo 1. Número 120. Baba fue el único futbolista en marcar en 2 finales consecutivas. Número 121. Chile 62 es considerado el mundial más violento, debido a la cantidad de lesionados que hubo durante los primeros días, que según algunas fuentes, llegaron a los 50 jugadores. Ahora los dejo con Twilight, que les contará las curiosidades de Inglaterra 66. En 1960, el Congreso de la FIFA se reunió en la ciudad de Roma, para decidir la próxima sede de la Copa, que sería en 1966. Ahora sí, respetando la alternancia que ellos mismos impusieron, dicha edición debía regresar a Europa. 3 países se postularon en esta ocasión para organizar el torneo, siendo estos: Alemania Federal, Inglaterra y España. Debido al retiro de este último, la elección debía definirse entre los otros 2, siendo una victoria para Inglaterra. Se dice que el presidente de la Federación Inglesa y posterior presidente de la FIFA, Stanley Rose, influyó en la votación, usando como argumento el centenario de la Federación Inglesa de Fútbol. Número 122.
El León Willy fue la primera mascota oficial de un mundial. Número 123. De nueva cuenta, el número de países anotados para las eliminatorias rompió otro récord, con 71 selecciones. Lo llamativo de esto fue el boicot que llevaron a cabo varias selecciones de África y Asia, debido a la falta de cupos disponibles. Para los que no lo sepan, la distribución de los cupos era la siguiente: 10 para Europa, 4 para Latinoamérica, 1 para Norteamérica, y el restante debía disputarse entre África, Asia y Oceanía. Esto llevó a que los equipos africanos decidieran retirarse, a los que se les sumó Corea del Sur y Siria, definiendo la eliminatoria entre el resto de países que participaban, o sea, Australia y Corea del Norte. Número 124. Inglaterra fue el único seleccionado perteneciente al Reino Unido en participar en el Mundial. El resto no pudo pasar la clasificación. Número 125. Meses antes del inicio del torneo, la copa era exhibida en la ciudad de Londres, donde fue robada por un desconocido. Todo fue desesperación durante los 7 días que estuvo desaparecida, hasta que el 27 de marzo de ese mismo año, una persona, David Corbett, se presentó en la estación de policía con la copa, diciendo que su perro la había encontrado enterrada. A pesar de ser considerado sospechoso, el asunto solo quedó ahí, y tanto Corbett como su perro de nombre Pickles fueron considerados héroes nacionales, siendo condecorados con medallas, dinero y una dotación de comida para perros. Pickles fue enterrado en la casa que su dueño pudo comprar con el dinero que le dieron por encontrar la copa. Número 126. Primer torneo en el que había alcanzapelotas. Número 127. Fue el primer mundial en contar con una película oficial. En ella, se hace un repaso de todos los partidos en forma de documental, pero sin entrevistas. Número 128. Fue el primer torneo en ser televisado vía satélite a todo el mundo, aunque solo se cubrió la inauguración. Asimismo, algunos partidos llegaron a emitirse por primera vez a color. Número 129. Brasil fue el primer campeón defensor en volverse en primera ronda, ganando solo un partido y perdiendo los 2 restantes. Según rumores, los ingleses, temerosos de Pelé, hicieron todo lo posible para sacarlo de la cancha, haciendo que los árbitros hicieran la vista gorda a las faltas que le cometían, sobre todo en el partido contra Portugal. Número 130. El segundo partido de la fase de grupos entre Uruguay y Francia no pudo jugarse en Wembley, dado que en ese mismo día había una carrera de galgos. La FIFA, al no lograr posponer dicha carrera, optó por jugarlo en otra cancha, siendo esta el estadio de White City, que había sido sede de los Juegos Olímpicos en 1908. Número 131. México, Bulgaria y Suiza terminaron el torneo marcando solo un gol cada uno. Número 132. Antonio Carvajal participó por última vez en la Copa del Mundo, convirtiéndose en el primer jugador en participar en 5 ediciones seguidas. Número 133. Corea del Norte tuvo su mejor participación en la historia del torneo, llegando a cuartos de final, cayendo contra la Portugal de Eusebio. Pero no solo eso, sino que en la fase de grupos derrotó ni más ni menos que a la selección italiana y la eliminó. Número 134. El partido Inglaterra-Argentina inició el récord que hay entre ambos países. Número 135. Durante ese encuentro de cuartos de final, hubo un hecho en particular que cambió para siempre a la competición. Antonio Ratín, capitán del equipo argentino, le reclamó al árbitro alemán, Rudolf Kreitlein, por una jugada anterior, a lo que el árbitro hizo caso omiso, y Ratín, por su insistencia, provocó que el colegialo lo echara del partido. Pero, dado lo ambiguo del mensaje de este último, el argentino tardó varios minutos en dejar la cancha. La cosa no solo quedó ahí, sino que en forma de rebeldía, estrujó un banderín inglés que se encontraba en la cancha, y hasta se sentó en la alfombra de la reina. Una vez fuera, los ingleses lograron marcar faltando 13 minutos para terminar el partido, con polémica por cierto, ya que el jugador Horst se encontraba en posición adelantada al momento de marcar. Esta expulsión marcó un antes y un después en la competición, ya que con el fin de evitar algo similar, se empezó a implementar el uso de tarjetas a partir de la Copa del 70, manteniéndolo hasta nuestros días. Número 136. Parecido a lo anterior, durante el enfrentamiento entre Alemania Federal y Uruguay, varias cosas raras ocurrieron en el trámite del encuentro.
Lo primero fue el penal a favor de los uruguayos que no fue cobrado por el árbitro inglés, James Finney, seguido más tarde por la cachetada del jugador uruguayo, Horacio Troche, a un jugador alemán, siguiendo con la intervención de la policía para sacar al jugador uruguayo, Héctor Silva, fuera de la cancha, y lo más insólito, luego de que los alemanes marcaran el tercer gol, algunos hinchas entraron al campo de juego y se abrazaron con los jugadores. Número 137. El equipo inglés mantuvo la valla en cero hasta la semifinal, cuando Eusebio marcó para Portugal. Número 138. Durante la final del torneo entre Inglaterra y Alemania Federal, ocurrió el famoso gol fantasma, el cual le permitió al equipo inglés coronarse por primera y única vez en su historia. Lo curioso de esto es que a primera vista se nota que la pelota no pasó la línea del arco, y aún así, tanto el árbitro del encuentro como línea lo dieron por válido y no aceptaron reclamos. Número 139. Geoff Hurst es el único jugador en haber marcado 3 goles en una final. Al momento de realizar este video, ningún futbolista ha logrado igualarlo. Número 140. La selección de Inglaterra jugó todos sus partidos en una sola sede, que era el estadio de Wembley, en Londres. Número 141. Portugal fue el equipo que más goles marcó con 17, seguidos por Alemania Federal con 15. Número 142. 2 años antes del inicio del torneo, el jugador inglés Bobby Moore, quien sería capitán de la selección en el 66, padeció cáncer testicular y su participación en algún momento llegó a estar en duda. Número 143. Helmut Haller, jugador de Alemania Federal, se llevó el balón del partido de la final, cuando este debería habérselo quedado Hurst, ya que había marcado un triplete. Muchos años después, el diario Daily Mirror compró dicho balón y hoy en día se encuentra en el Museo Nacional de Fútbol de Manchester. Número 144. Algo llamativo es que gran parte de la afición inglesa no usaba la bandera de su país, o sea Inglaterra, para alentar al equipo, sino que usaban la bandera de Reino Unido que representaba 4 países, de los cuales 3 no llegaron a clasificar. Número 145. Algo muy llamativo es que los Beatles no asistieron a ningún partido de la selección, o al menos eso parece. Si bien es cierto que no eran muy acérrimos a dicho deporte, es curioso que no se sepa a ciencia cierta si llegaron a presenciar algún partido. Volveremos después de unos anuncios. No hay anuncios. Sabes muy bien que no hay plata para eso. En 1964, la FIFA, siguiendo con la alternancia de continentes, se juntó en la ciudad de Tokio para decidir al país que organizaría la Copa del 70. Los candidatos en esta ocasión eran Argentina y México, siendo este último organizador de los Juegos Olímpicos de 1968. Algunos dudaban de la capacidad de México para ser sede de 2 competencias de tal envergadura en poco tiempo, pero los máximos directivos de la FIFA estuvieron de acuerdo en que los beneficios que les dejarían los Juegos ayudarían al Mundial de Fútbol, además de que les gustó la maqueta del Estadio Azteca que los mexicanos habían llevado a la votación. Todo esto, sumado a la estabilidad política con la que contaba el país, hizo que ganaran la elección con una amplia diferencia sobre los argentinos, que perdían por 4ª vez la posibilidad de ser sede. Número 146. Primer torneo en el que entra en vigencia el uso de tarjetas. Luego del incidente del 66, esta sería la forma de sancionar a los jugadores por faltas o indisciplina. Lo sospechoso de esto fue que no echaron a ningún jugador en esta edición, ya que no se llegó a usar la tarjeta roja. Número 147. Primer mundial en el que se habilitó el cambio de jugadores. En este caso, al ser la primera vez que se implementó, solo se podían hacer 2 cambios por equipo, siendo el soviético, Anatoly Buzak, el primer jugador en entrar mediante este sistema, cuando reemplazó a Víctor Serebryanikov, en el partido inaugural contra México. Número 148. Fue la primera vez en la historia de la competición en la que los partidos se transmitieron en directo en todo el mundo, gracias al satélite Telstar, mismo que le dio el nombre al balón oficial.
También fue el primero en ser transmitido a color en algunos países. Número 149. La mascota de este torneo fue un niño llamado Juanito. Número 150. La empresa alemana Adidas llegó a un acuerdo con la FIFA y desde esta edición proporcionó las pelotas que se usarían en el torneo, cosa que se mantiene hasta el día de hoy. Número 151. Asimismo, la empresa italiana Panini se convirtió en la primera en lanzar el álbum de figuritas oficial en todo el mundo. Antes de eso, al parecer ya había álbumes, pero eran de diferentes empresas. Número 152. Durante las eliminatorias para este mundial, los partidos entre El Salvador y Honduras terminaron en una guerra entre los dos países que duró menos de una semana, pero tuvo un saldo de aproximadamente 5.000 fallecidos entre ambos países. Número 153. Única participación de Israel en el torneo. Consiguió su lugar jugando la eliminatoria asiática, antes de que los echaran de la AFC, años después. Número 154. Por primera vez la competición se llevó a cabo a más de 2.000 metros de altura. A pesar de eso, no influyó en la calidad de los partidos. Número 155. El jugador alemán Karl Schnelliger le pidió permiso al entrenador del equipo para poder ir al entrenamiento trotando desde el hotel, ya que, además de jugador de fútbol, era soldado. Número 156. Bobby Moore, quien 4 años antes había levantado la copa en Inglaterra, estuvo detenido por robo, en Bogotá, Colombia, días antes del inicio del torneo. Si bien, él pudo llegar a México a pesar de ser detenido por segunda vez, el hecho generó una gran repercusión. Dependiendo de la página, algunas dicen que el robo del brazalete fue orquestado por el mismo dueño de la joyería, mientras que otras dicen que el robo existió, y fue para darle el brazalete a una puta que había conocido allí. Y si se preguntan, ¿qué carajo hacía en Colombia en primer lugar? Pues, se encontraba realizando una pequeña gira con su selección, con el fin de poner al equipo a punto para el torneo. Número 157. El partido de cuartos de final, entre Inglaterra y Alemania Federal, se dice que se llevó a cabo con una temperatura de 52 grados centígrados. Tengan en cuenta que los partidos en esos tiempos se jugaban a la tarde. Claro, no es que hoy en día las cosas hayan cambiado mucho, pero en torneos de esta envergadura generalmente, los partidos se juegan entre el atardecer y la noche. Número 158. La selección inglesa llevó a México su propia comida, botellas de agua, y hasta un cocinero, debido a su desconfianza por la comida del país por la falta de agua potable en esa época. Aunque muchos consideraron esto como una falta de respeto, al final tuvieron razón, ya que días antes del partido contra Alemania Federal por los cuartos de final, el equipo se encontraba descansando, y el arquero titular, Gordon Banks, se tomó una cerveza en un bar, que días después derivó en una intoxicación que no le permitió jugar el partido, y ya se sabe el resto. Número 159. El partido de semifinal entre Italia y Alemania Federal es considerado como el mejor partido del siglo, a tal punto de que en el Estadio Azteca hay una placa que recuerda el evento. Asimismo, el partido tiene el récord de goles marcados durante el alargue, con un total de 5. Número 160. En ese mismo partido, Franz Beckenbauer se lesionó el hombro, y siguió jugando con el brazo pegado al cuerpo. Número 161. El alemán Uwe Seeler es uno de los pocos jugadores en haber marcado en 4 ediciones de Copa. Número 162. El banderín que usaron los uruguayos en el partido contra Brasil hacía mención al maracanazo, ocurrido 20 años antes. Número 163. Pelé es recordado en este torneo por 2 jugadas que no terminaron en gol. La primera se dio en el partido contra Checoslovaquia, en la que, al ver al arquero adelantado, intentó marcar desde la mitad de la cancha, fallando por unos pocos centímetros, mientras que la segunda ocurrió en la semifinal contra Uruguay, cuando llegando al área, logró engañar al portero yendo por un lado, mientras que la pelota fue por el otro, fallando en el último toque.
Número 164. Brasil jugó 5 de los 6 partidos del torneo en una misma sede. Originalmente, la semifinal contra Uruguay debía disputarse en el Estadio Azteca, mientras que Italia-Alemania debía disputarse en Guadalajara, pero al parecer, por pedido del presidente de la Federación Brasileña, João Havelange, logró cambiar la sede del partido. Lo extraño de todo esto es que los uruguayos ya se encontraban en Ciudad de México cuando se confirmó el cambio, por lo que tuvieron que hacer un viaje a Guadalajara en colectivo. Y si no me creen, acá tengo una prueba de que la sede fue cambiada. Esto de aquí es una réplica del álbum oficial, lanzado en 2014 en Argentina. Dicho álbum cuenta con el fixture, en el cual podemos observar cómo estaba armado el cronograma original. Y si aún tienen dudas, les dejo en la descripción una nota hecha por la página de ESPN, que habla de esto. Número 165. Brasil ganó todos los partidos que disputó. Número 166. Jairzinho es el único jugador en haber anotado goles en todos los partidos del torneo. Número 167. Mario Zagallo fue el primero en ganar el Mundial tanto como jugador como técnico. Algo llamativo es que originalmente él no era el entrenador del equipo, ya que el periodista João Saldanha era quien ocupaba el puesto, y es considerado por algunos como el verdadero artífice del equipo del 70, pero por problemas políticos fue echado y reemplazado por Zagallo. Número 168. Pelé, a sus 29 años, se convirtió en el único jugador en ganar 3 mundiales, récord que nadie ha logrado igualar. Número 169. Brasil, al ganar por tercera vez la competición, se quedó con el trofeo Jules Rimet, dado a que así lo estipulaban las reglas. De haber ganado Alemania Federal, por ejemplo, se seguiría usando el modelo antiguo, hasta que alguna selección lograra su tercer campeonato. Y para terminar con el video de hoy, los dejo con Fana, con más curiosidades. En el 35º Congreso de la FIFA, celebrado en Londres en 1966, Alemania Federal fue elegida como sede para la Copa del 74, como una forma de demostrarle al resto del mundo que los tiempos de los nazis habían quedado atrás. Lo peculiar de este congreso fue que también eligieron la sede de las próximas 2 ediciones, siendo estas, Argentina y España. Número 170. Debut del nuevo trofeo, el cual fue hecho en Milán, Italia. Como nueva norma, este trofeo es propiedad de la FIFA, sin importar la cantidad de campeonatos que ganen los equipos. Asimismo, la selección campeona solo recibe una réplica bañada en oro. Número 171. Primera y única participación de Alemania Democrática en el torneo. Ojo, no se confundan, la sede de este mundial fue Alemania Federal, ya que en ese entonces, estaban separadas. Número 172. En este torneo, se aplicó un cambio de formato en el que se dejó de lado la eliminatoria, y los clasificados de la fase de grupos pasaban a otra ronda, en la que se dividían en 2 grupos de 4, en el que los primeros de cada grupo pasarían a la final, mientras que los segundos disputarían el partido por el tercer puesto. Número 173. Primer mundial en el que se aplicó el control antidoping, siendo el jugador haitiano, Jean Joseph, el primero en ser devuelto a su país por dar positivo a sustancias ilegales. Número 174. João Havelange fue electo presidente de la FIFA antes del inicio de esta edición, siendo el primer no europeo en tener el cargo. Número 175. Australia fue el primer equipo de Oceanía en participar en la competición. Número 176. Escocia fue el único seleccionado perteneciente al Reino Unido en participar. El resto de selecciones no pudo pasar la eliminatoria. Número 177. Por primera vez, el anfitrión no jugaba el partido de inauguración, sino que lo hacía el último campeón, en este caso Brasil, enfrentándose a Yugoslavia. Número 178. La selección de Zaire, actual República Democrática del Congo, fue considerada por la prensa en ese entonces, como los payasos del torneo, debido a su inexperiencia a pesar de ser el campeón africano. Esto se sustenta en los resultados, con la derrota 9-0 contra Yugoslavia, y en la famosa jugada en la que un jugador patea un tiro libre que era para Brasil. Número 179.
El haitiano, Emmanuel Sanon, fue el responsable de romper el récord de imbatibilidad del italiano Dino Zoff, que hasta el día de hoy sigue vigente. Número 180. Debido al sorteo, en la fase de grupos, tanto Alemania Federal como Alemania Democrática, debían enfrentarse en la última fecha. El resultado sorpresivamente, terminó siendo victoria de Alemania Democrática por 1-0, pero lo raro de todo esto, fue el clima tenso que hubo desde antes del encuentro, debido a una amenaza de bomba, que hizo que todo el estadio terminara siendo custodiado por helicópteros y francotiradores a los alrededores. Número 181. La canción oficial del torneo tuvo la particularidad de ser interpretada por los jugadores de Alemania Federal. Número 182. El chileno, Carlos Castelli, se convirtió en el primer jugador en ver la roja en el torneo, luego de una falta en el partido de fase de grupos contra Alemania Federal. Número 183. Durante el partido entre Australia y Chile, unos hinchas chilenos se metieron al campo de juego con una bandera, para mostrar su descontento con respecto al gobierno de Pinochet. Número 184. Escocia fue la única selección que no perdió ningún partido. Sin embargo, quedaron eliminados en fase de grupos por diferencia de gol. Número 185. Por primera vez, los uniformes mostraban las marcas de las camisetas. Número 186. Relacionado con lo anterior, un caso curioso ocurrió con Holanda, ya que Johan Cruyff tenía un contrato de exclusividad con la marca Puma, mientras que la selección era patrocinada por su rival, Adidas. Dado a que no se pudo llegar a un acuerdo para que él usara la indumentaria de las tres franjas, la solución fue un tanto peculiar. Al final, él terminó usando una indumentaria similar a la de sus compañeros, solo que la suya no contaba con las tres franjas correspondientes, ni el logo de Adidas. Número 187. La clasificación de Haití estuvo marcada por la polémica, ya que la eliminatoria de la CONCACAF se llevó a cabo en dicho país, con permiso de la FIFA. No es sorpresa que no hayan participado en posteriores ediciones del torneo. Número 188. Por primera vez en el torneo, la final no se jugó en la capital del país organizador, sino en el Estadio Olímpico de Múnich. Número 189. La FIFA determinó que los jugadores debían llevar el número de sus camisetas también en los shorts, para ayudar a las transmisiones de televisión. Número 190. El balón oficial tuvo tres variantes. La original Telstar, la versión en blanco llamada Chile, para los partidos con barro, y la versión naranja, llamada Apolo, para los partidos con nieve. Número 191. Siguiendo el estilo del mundial anterior, las mascotas oficiales fueron dos niños llamados Tip y Tap. Número 192. La Unión Soviética no participó en el torneo, debido a que se negó a jugar el partido de repechaje contra Chile por motivos políticos, relacionados al inicio de la Operación Cóndor, en la que el gobierno estadounidense brindaba apoyo a las dictaduras con tal de que no se hicieran comunistas como Cuba. Lo bizarro de todo esto, es que el partido se jugó, solo con un equipo en cancha. Número 193. El jugador polaco, Leszek Mickiewicz, jugó los 6 partidos entrando desde el banco de suplentes. Número 194. El partido entre Alemania Federal y Polonia, estuvo demorado durante un rato, debido a las intensas lluvias que inundaron el campo de juego. La cantidad de agua era tanta, que hasta los bomberos tuvieron que venir a desagotar, además de usar un rodillo gigante. Número 195. En ese mismo partido, antes de que se ejecutara un saque de banda, el árbitro pidió un minuto de silencio por la muerte del presidente argentino, Juan Domingo Perón. Lo raro de esto, es que mientras en el partido de Argentina, el minuto de silencio se dio antes de dar inicio, aquí se dio a los 10 minutos, y no fueron los únicos, ya que en los partidos de Suecia, Yugoslavia, y Brasil-Holanda, también ocurrió lo mismo. Número 196. El partido de la final estuvo demorado durante unos minutos, ya que el árbitro del encuentro notó que faltaban los banderines de la cancha. Número 197. La selección holandesa fue la revelación del torneo, no solo llegando a la final, sino que su estilo de juego, inspirado en parte en el sistema húngaro del 54, fue tan llamativo y eficaz, que se lo conoció como el fútbol total. Dicha hazaña no fue casualidad, ya que el equipo estaba compuesto con jugadores que pertenecían al Ajax tricampeón de la Copa de Europa del 71 al 73, junto a varios jugadores del Feyenoord, y a la estrella del Barcelona, Johan Cruyff.
Número 198. El delantero alemán, Gerd Müller, llegó a la cifra de 14 goles marcados, convirtiéndose en el máximo goleador de la competición, récord que duraría hasta 2006. Bien, con esto termina el video. Si me disculpan, tengo que pensar cómo voy a hacer 31 videos en un año. Pero la puta madre, ¿en qué me metí?